Muy buenas tardes, noches o días según la hora en la que usted esté escuchando esta grabación. Para Casa de Bendición les habla Arnoldo Mendoza. Es un gusto tenerlos por aquí en una emisión más de Hablando con Dios. Eh, como es sabido, y aquí va a salir eh, publicado en la emisión de Radio Costa Rica por Facebook, los teléfonos para cualquier inquietud, consulta o eventualmente consultoría bíblica que se quiera tener, consejería bíblica mejor dicho, pueden llamar al 22531317 o en su efecto escribir al WhatsApp 83187361. Repito, 83187361 en caso de que el 22531317 no le responda. Pues se responderá en el momento más pronto posible. También de igual manera, si ustedes quieren ser parte de los patrocinadores de este programa, a los que de paso agradecemos su contribución para que este programa llegue a ustedes, pues también de igual manera pueden llamar y dar la información correspondiente para que se sumen a este esfuerzo que se hace por llevar la palabra del Señor. Bueno, de antemano gracias a Radio Costa Rica 930 AM, y también por supuesto pues a estos patrocinadores reitero agradecimiento. Eh, Recordemos que este programa está siendo transmitido por la 930 AM, también por el canal de Facebook, y va a quedar grabado tanto en el canal de Facebook de Radio Costa Rica como también en el canal de Casa de Bendición, que pueden ubicar ustedes por Casa de Bendición CR. Casa de Bendición CR, para que ustedes puedan ubicar. Vean que tiene que ser todo pegado el nombre y que al final diga CR, porque CR de Costa Rica, ¿de acuerdo? Y ahí encontrarán esta y otras muchas prédicas de quienes hemos colaborado con nuestro tiempo y disposición para dar una palabra de aliento con contenido bíblico. Bueno, vamos a proceder el día de hoy, bueno, en esta emisión mejor dicho, por supuesto, a ver esta palabra. La palabra de hoy es cuando tu andar cambia en Cristo, que es un elemento muy importante que hemos de tomar en cuenta. Cuando uno se encuentra con Cristo, ya las cosas son muy, pero muy diferentes, por supuesto. ¿Qué ruta vamos a llevar hoy? Por supuesto, vamos a ver un poco el peregrinaje, qué definición bíblica tiene el peregrinaje, qué significa desde el punto de vista del peregrinaje. Hablaremos del nacimiento del Mesías, precisamente con respecto a una época que hemos venido celebrando desde el 24 de diciembre. La búsqueda incesante de los magos, vamos a hablar un poco al respecto, qué significa este andar distinto, y al final el renacer, lo que no entendió Nicodemo. Entonces vamos a hablar un poco de esto y por supuesto pues vamos a hacer las conclusiones correspondientes del caso, lógicamente que sí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a proceder a ir a la palabra, y esta palabra pues tiene varias cosas muy interesantes, por supuesto, muy interesantes que hemos de tomar en consideración. Peregrinación. ¿Qué es la peregrinación y por qué hablo de peregrinación? Es muy interesante, por ejemplo, cuando José, el de los sueños, uno de los hijos menores de Jacob, que estaba de segundo al mando de Egipto,
le presenta al faraón a su papá, ¿sí? Y el padre, bueno, el faraón le pregunta cuántos años tiene, lo dice en un sentido bíblico, y le responde que los días de su peregrinaje son, es interesante la expresión, sus días del peregrinaje. Por eso hablamos de la peregrinación. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere dar a entender con peregrinación? En hebreo, magur, lo que significa peregrinación, magur, significa morada temporal. Generalmente se utiliza, en este caso, para hablar de Israel como un pueblo peregrino que va a heredar la tierra prometida. De una forma muy ilustrativa, muy sencilla de decirlo, podríamos decir que cuando se habla de la peregrinación se hace alusión a la travesía de la vida. Vean que aquí está la cita bíblica que yo les decía. Génesis 47, versículo 8 al 9. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob respondió: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y ahí sigue hablando otras cosas, pero vean lo interesante: los días de los años de mi peregrinación, porque al fin y al cabo todos los días vivimos muchas cosas en el andar. Entonces, alude a eso. Cada uno de nosotros tiene una peregrinación. Cada uno de nosotros tiene en ese sentido, pues, un andar en la vida. Y es ahí donde ese andar cambia cuando buscamos del Señor. Vean ustedes que acabamos de celebrar el nacimiento de Jesús. Precisamente este es un tiempo que hace alusión a eso, o sea que se creó en el afán de celebrar el nacimiento de Cristo. Los regalos que hacemos nosotros en Costa Rica, etcétera, todo eso da lugar a esto. Y recordemos el momento del nacimiento del Mesías. Tiene lugar el primer censo. Eso está en Lucas capítulo 2, versículo 1 a 7. Pueden revisarlo perfectamente aquí. Bueno, podemos pegarle una chequeadita aquí lo que dice, ¿ah? Pero que ustedes pueden verlo por aquí. Dice: aconteció en aquellos días. Vean qué interesante, vale hasta el 5. Del 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Se promulgó un edicto de parte de Augusto César, ¿verdad? Que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Vean lo interesante del caso. Estaba ella desposada, estaba encinta, estaba embarazada, pero de acuerdo a los cálculos que se hacen, estaba ella a punto ya de dar a luz. Estaba encinta, pero ella estaba a punto de dar a luz, pero tenían que ir a empadronarse. No podían quedarse. Es que no puedo ir en ese momento, llegar y decir: es que no nos es posible. No, es que no podía haber excusas. Tenían que ir a empadronarse porque era una orden que venía. Había un edicto. Tenían que cumplir la orden independientemente de la condición en que estaban. Entonces, imagínense ustedes lo que era montar una mujer de 9 meses de nacida, ¿verdad?, en un burrito y llevarla. No la llevaba precisamente en un taxi, no la llevaba una alfombra así, no, es que era un camino lleno de piedras, de tierra, de polvo, y en ese andar, o sea, y las mujeres me van a comprender muy bien, si es sumamente incómodo tener
una pancita, bueno, una panza de 9 meses. Imagínense ustedes cabalgando en un burro. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento tenemos una situación muy interesante. Iba porque iba y se imaginan todos los dolores y las molestias que pasó ella y José jalando el burro. Al final, y por supuesto, ¿qué pasó? Dice versículos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, nació. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hay un detalle al respecto, vean que no hay lugar para ellos en el mesón. Es que hay que entender algo. Cuando iban de camino ya no dio tiempo, ya no dio chance, ya no podían regresar, ya no podían. Y en ese momento era el día de la Pascua, era el día, un día especial, eran fechas especiales. Entonces no se podía ir para ninguna parte, todo estaba lleno, las habitaciones llenas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? No le quedó otra que irse a un pesebre y arreglarlo. José pudo arreglarlo y acomodar a María ahí y tener a luz y ya. Tuvo a Jesús. Imagínense ustedes. Pero vean lo interesante del caso. Vean lo interesante del caso. Dentro de esto que estamos hablando. Aquí, con este hecho, se estaba cumpliendo una profecía. En Belén de Judea, que en Belén era donde nació el rey David, ¿okay? Es donde tenía que nacer el Mesías. Así estaba estipulado en las profecías. Pero vean qué interesante. Belén quedaba cerca de Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde los judíos habían dispuesto que estuviese el templo del Señor. Y Belén quedaba cerca de Jerusalén, además de ser el lugar donde nació el rey David. Y por consiguiente, Belén tenía un significado muy importante en aquel entonces, porque al estar cerca era el lugar de donde tomaban los corderos para ser utilizados en la Pascua judía. Eran corderos muy especiales, eran corderos que no tenían defecto, eran perfectos, digámoslo así. No tenían ningún defecto, no tenían perfectos. Y para cuidarlos, tenían que ponerlos en un pesebre, que para los que puedan ver la imagen en este momento de la transmisión, aquí tienen dos fotos que me acompañan de pesebres. Esos eran los pesebres donde ponían los corderos en Belén. Eran hechos de piedra. Entonces, claro, ¿por qué eran hechos de piedra? Porque era donde podían estar protegidos de cualquier cosa que les sucediera, para que no se salieran, no les pasara nada. Eran de piedra. Y para tener ahí al niño Jesús, por supuesto José tuvo que como arreglar el asunto y todo, María y todo, para tener algo un poco más confortable para el niño. Pero ahí en uno de estos tuvieron a Jesús. Ahí el Salvador nació. Y precisamente en Lucas 2 del versículo 8 al 17 relata cómo los pastores de aquella época que cuidaban corderos fueron avisados por un ángel de que el Mesías ya había nacido, y lo fueron y lo encontraron en el pesebre. Eso está en Lucas 2 del versículo 8 al 17. Vean lo interesante del caso. Entonces es muy interesante esto, porque se estaba dando cumplimiento a la profecía, pero vean todo el significado de lo que entrañaba en este caso toda esa situación, todo el nacimiento de Jesús. O sea, era una situación muy
compleja a nivel tanto de las profecías, de todo lo que se hablaba a nivel teológico, etc. Era una condición muy especial. Es decir, daba cuenta de que Jesús estaba cumpliendo con lo establecido. Y entonces, tenemos aquí un elemento muy interesante dentro de este contexto. La búsqueda incesante de los magos, porque ellos tuvieron una búsqueda tremenda. Buscaron del niño. Mateo 2, del 1 al 12. Vamos a leerlo rápidamente, por supuesto, para que ustedes lo tengan ahí presente, lógicamente, ¿verdad? Mateo 2, del 1 al 12, nos dice básicamente: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hay un detalle. Vean ustedes que ellos dicen: hemos seguido un oriente. Ellos eran unos magos venidos de oriente, no eran judíos, pero conocían de las profecías. Y ellos estudiaban el movimiento de los astros, a sabiendas de que el movimiento de los astros muchas veces daba cuenta de eventos, acontecimientos ya profetizados en su momento. Y ellos identificaron una estrella que se movía de una manera muy particular y dijeron: este es el tiempo. Algo les indicó: este es el tiempo. Y se movieron y fueron a buscarlo. Y dice que llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está? Dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando ellos llegan a Jerusalén hay que tomar en cuenta esto. Jerusalén era, en este caso, un punto comercial de suma importancia en el mundo conocido de la época. En ese entonces no se conocía América, se creía que el mundo era plano, y en ese aspecto el comercio que había entre, lo que había de Europa, lo que había de China y la India y todo esto, pasaba por Jerusalén. Jerusalén era un lugar donde llegaba gente de todas las nacionalidades y de todas las lenguas. Por eso es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles dicen que los discípulos y María estaban en el aposento alto orando por 50 días, esperando la venida prometida por Cristo del Paráclito, del Espíritu Santo, y que cuando éste se presentó en lenguas de fuego y empezaron a hablar en diferentes idiomas. Hubo un gran estruendo, hablaron en diferentes idiomas y la gente se asustó porque escuchaban a la gente, a los discípulos, a todos hablar en su lengua, en su propia lengua. ¿Por qué? Porque Jerusalén era un lugar, punto comercial, del mundo conocido, muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan los magos de Oriente a Jerusalén, esperaban encontrar fiesta, esperaban encontrar a la gente alegre por el nacimiento del Mesías, esperaban encontrar gente yendo a adorarlo. Y no, lo que encontraron fue gente comerciando en lo mismo de siempre, haciendo lo que cotidianamente hacían, según las tradiciones y todo. Pero ¿qué pasó? ¿Esperaban ellos eso? Sigue diciendo la lectura, versículo 3: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá,
no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de aparición de la estrella. Hago un paréntesis. Ellos estaban haciendo bulla, los magos venían haciendo bulla. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Dicen, ¿dónde está quién? Mesías. Están hablando estos tipos, de que estos tipos salieron. Entonces, claro, estos que hablan ahí, sí, es que, y venían así. Y claro, hay que ver que en esa época, por el tipo de sociedad que se vivía, los reyes y los reyes y todo tenían un control muy estricto de la población. Y tenían soldados y tenían espías. Claro, cuando llegaron ahí, inmediatamente le contaron a Herodes. Herodes, ahí andan unos tipos, dicen que son unos magos. Observación, cuando uno dice mago no es que sacan conejitos de un sombrero, no. Eran personas especializadas en el estudio del movimiento de los astros y con un gran conocimiento de las profecías. ¿Okay? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que dice? Mándelos a llamar a ver qué es el asunto. Y claro. Y dice, ¿qué dice? Llamando en secreto. Los llamó en secreto para que nadie se diera cuenta que él los había mandado a llamar. Porque si él los mandaba, si Herodes mandaba a llamar en público a los magos, iban a acreditar, la gente iba a acreditar las palabras de lo que estaban diciendo los magos. Y eso podía significar para él una pérdida de autoridad ante el pueblo. Entonces no le servía. Por eso es que dice, los llamó en secreto. Los hizo entrar por la puerta de atrás. ¿Ah? Entonces, indagó ellos diligentemente, o sea, pero ¿cómo supieron? Y claro, como un interrogatorio, fíjate que hizo. Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacémelo saber para que yo también vaya y le adore. Sabemos que esto era mentira. No iba a adorarlo. Lo que necesitaba era saber si de verdad se estaba dando cumplimiento a la profecía, porque si era así, lo mandaba a matar al niño, porque no le servía a Herodes, porque veía que iba a haber, en este caso, iba a haber puesto en cuestionamiento su poder como rey, su autoridad, y podían deponerlo. Entonces decían, no, aquí yo es. Y dice, ellos, los magos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, observación aquí muy importante, a dónde los pastores fueron, una vez avisados por el ángel, a ver y adorar al niño, en el pesebre. Pero los magos, cuando vinieron, que además no se sabe cuántos eran, los magos, y ni su nombre se saben, porque la palabra de Dios no lo dice, los magos fueron a orar a dónde? En la casa. Ya para cuando los magos, y vean que es en Jerusalén, perdón, en Belén de Judea. ¿Qué significa esto? Que José y María disponían de una casa para ir a Belén. Pero ¿qué pasaba? Repito, no les dio tiempo de llegar, ni tan siquiera llegar a un mesón porque todo estaba llenísimo. Tuvieron que improvisar en el primer lugar que venía porque ya no aguanto, decía María seguro, ya no aguanto, José, ya no aguanto. Y tuvo que dar a luz en el pesebre. Ahí fue donde llegaron los pastores. Pero aquí indica en el versículo 11, y al entrar en la casa, ya estaban ellos en la casa, en Belén. En Belén. Vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Okay? Oro, incienso y mirra. Claro, hay un detalle muy interesante al respecto, ¿verdad? En este caso, muy importante de señalar. Aquí es donde la tradición ha dicho que eran 3 magos venidos de Oriente. En realidad no se sabe. Han dicho que han sido 3 porque dieron oro, incienso y mirra, pero no se sabe si eran 3.
Además, oro significaba por reconocimiento de la condición de realeza del niño. Incienso por su sacerdocio. Y mirra porque ya estaba en este caso perfilándose cómo sería la muerte de él en un futuro. Entonces, dentro de esa línea están planteados 3 regalos. Tampoco se sabe si eran reyes. Dicen que por dar estos regalos pues eran de la realeza, pero realmente no indica nada la palabra de Dios al respecto. Pero vean interesante. Siempre estuvieron ansiosos. Entregaron sus regalos, pero después viene algo muy interesante. O sea, encuentran al niño, lo adoran, le dan lo mejor que tienen. Le dan lo mejor que tienen. ¿Ok? Y a continuación viene el versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Regresaron a la tierra por otro camino. O sea, nos da a entender en este caso que cuando usted tiene un encuentro con Cristo, cuando usted busca de Cristo, cuando usted se llena de Cristo, cuando usted habla con Cristo, cuando usted adora a Cristo, cuando usted le da lo mejor al Señor que usted tiene, lo mejor que usted tiene, Señor, su andar en este mundo es diferente, porque usted empieza a cambiar. Y mientras más veces usted tenga ese encuentro en lo secreto de su habitación, mejor. ¿Por qué? Porque es allí donde precisamente tiene lugar ese gran milagro, por supuesto, lógicamente, de tener ese encuentro personal con Cristo, por supuesto, buscando el reino de Dios, buscando el reino de los cielos. Ese es el importante en este caso. Entonces, tenemos que buscar de Dios. Buscamos de Dios siempre. Esto es lo que hicieron los magos venidos de Oriente. Volvieron por un lugar, por una ruta diferente, por otro camino. Su camino ya no iba a ser el mismo. Así, de igual manera, cuando usted se encuentra con su familia, cuando usted se encuentra con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus amigos, compañeros de trabajo, sí, usted regresa a ellos, pero por otro camino. Ya no va a ser el camino del mundo, ya no va a ser el camino del huipipía, de la fiesta, del vacilón, del ching, el peinado para atrás y no, ya no, de la canita al aire, no. Es que ahora su camino es diferente, es otro el camino que usted va a andar, es otro totalmente distinto que usted va a andar. Tenga en cuenta usted ese elemento. Igual que los magos venidos de Oriente, su regreso va a ser diferente. Y usted va a tener un andar distinto. Un andar distinto en Cristo, que significa que usted va a tener, en este caso, una condición en la cual su forma de ver las cosas va a ser distinta. Su forma de escuchar las cosas, de sentirlo, de apreciarlo, todo va a ser distinto. Usted va a tener un andar tan distinto que se va a quedar la gente sorprendida. Incluso cuando usted llevaba cargas en sus hombros y usted decía, Señor, es que ya no puedo, yo no aguanto, el Señor a usted le va a dar esas fuerzas para seguir hacia adelante, porque la carga que usted lleva es la que tiene que llevar, pero la suya, no a la ajena, ¿verdad? La suya. ¿Por qué? Porque de ahí el Señor va depurando muchas cosas en usted y lo va levantando y va usted ir poniéndose erguido, ya no por orgullo vaniano, sino erguido porque usted viene como un hijo del Rey, como un hijo de Dios, como un embajador en Cristo.
La palabra de Dios es clara en ese sentido. Cuando nosotros reconocemos en Cristo a ese embajador. Y nosotros embajadores. Nosotros somos embajadores de Cristo, embajadores de la palabra. Y recordemos como lo he hecho una vez en una prédica. Cuando usted es embajador, usted camina diferente. Vea usted el comportar, el actuar, el hablar de los embajadores. No andan en cualquier parte. No se sientan en cualquier lugar. No andan ahí. No. Ellos andan en ciertos lugares porque ellos son representantes de un gobierno. Y entonces tienen que dar la mejor cara ante la gente, ante el público, ante el mundo, porque son los embajadores de. ¿Me explico? Por eso el andar es distinto, por supuesto. Muy diferente. Y esto, para hacer este andar diferente, implica un renacer, como lo que explica, en este caso, Jesús a Nicodemo. Jesús a Nicodemo le explica algo muy interesante, muy singular, lo que le explica a él. Está en Juan 3, del versículo 1 al 11, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, que tenía un cargo muy importante. Muy importante tenía el cargo Nicodemo en ese momento. Era un maestro de la ley, era una persona importantísima. Pero vean lo que dice. Este señor dice: vino a Jesús de noche. De noche, ¿por qué? Porque no quería que nadie lo viera, que él iba a buscar a Jesús. En un momento en que estaba seriamente cuestionado a Jesús. Entonces él de noche lo fue a buscar. Había algo que lo tenía turbado a él definitivamente. Le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, vean qué interesante, lo busca de noche y lo reconoce en los secretos lo que es él. Pero en público sigue siendo un fariseo. Cuidado con la hipocresía. Cuidado, queremos jugar doble cara. Porque o estamos de un lado o estamos del otro. Y no hay medias tintas. Eso al estilo tico del palangana no funciona. El que peca y reza empata, no. Vean qué cara de barro. Conocía, sabía de Cristo, sabía que había algo muy especial en él, pero lo fue a visitar en secreto. ¿Por qué no lo hizo en público? ¿Qué miedo tenía? No, tenía miedo a los otros y que reclamos, qué le podrían decir, qué podría pasarle. Mejor no. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Aquí se lo está poniendo el Señor de una manera, pero así enfática. Cuando se repite una palabra de Dios es enfatizando. De cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estaba tirando una indirecta ahí con esto. ¿Por qué? Porque algo que le dijo unas líneas más arriba, en un versículo, dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y le dicen: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le está diciendo: usted tiene que cambiar. Lo que le está diciendo, usted tiene que cambiar. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía que era algo espiritual, que era algo que tenía que nacer desde adentro, pero dándole lugar al Espíritu Santo. No lo entendía. Respondió Jesús: de cierto te digo. O sea, tenés que entender bien esto y lo enfatizo: que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y no sabes esto. Eres maestro de Israel y no sabes esto. Le estaba diciendo sus verdades de una forma muy interesante. Le estaba de una u otra manera exhortando en un lenguaje que se supone que, siendo él un fariseo, siendo él el principal entre los judíos, tenía que conocer. Y le está diciendo, eres tu maestro y no sabes esto. ¿Cómo? ¿No entendés? No estás entendiendo. Eso lo entendería después. Pero vean ese llamado que hace. Cuando usted tiene un encuentro con Cristo, es el momento en que su andar cambia. Pero cambia ¿por qué? Porque se da un renacer espiritual. Cambias, como hemos dicho otras veces. ¿Cómo? Aquel que era el fiestero, el baile de aquel. Sí, pero ya no más. Fui, pero ya no soy. Porque ahora soy alguien diferente en Cristo. Eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que vamos a entender. Por eso es que ese encuentro con Cristo no es solamente haber visto un niño. No, es que era un encuentro que cambia, que transforma, que nos hace distintos, que nos interpela. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta que este encuentro con Cristo es muy diferente. Dos elementos nos llevan entonces a modo de conclusión de esto que estamos hablando, de retomar y que lo hacemos con base en estas citas bíblicas. Isaías 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Vean qué bonita esa palabra. Una palabra oirás. Cuando usted anda en Cristo, cuando usted busca de Cristo, cuando usted busca del Señor, sucede algo muy interesante. El Espíritu Santo empieza a ponerle cosas en el corazón, empieza a hablar en el corazón. Y vean ustedes qué interesante, que cuando más busca usted del Señor en la palabra de Dios, más todavía, porque como dice en Josué 1, del 7 al 9, Josué 1, del 7 al 9, dice la palabra de Dios, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Prosperidad no significa solo finanzas, en todo lo que usted emprenda, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, ¿sí? En todo lo que usted haga, se prospera. Aquí la prosperidad se utiliza siempre bíblicamente en un sentido de plenitud. ¿Okay? 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vean la promesa que viene en esta palabra. Y el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no te temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vean la promesa que la palabra de Dios tiene. La misma palabra de Dios nos va a redarguir, nos va a confrontar, nos va a decir, no es por aquí, es por allá. De repente eso que uno va y algo le dice, no, cambio, pues por otro lado. ¿Qué será? Pero es que yo siempre, hay algo, obedezca esa voz. Hay algo por lo cual, Señor. De repente le agarró tarde. No pudo tomar el bus de la hora X que usted tomaba
se le fue. Véalo por este lado. De algo le estaba previniendo el Señor. Hay cosas en la vida que suceden que uno no sabe por qué. Bueno, ore siempre. Pero tenga esa palabra de Dios aquí, meditándola. Teniéndola aquí. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es como nosotros nos alimentamos. Y aquí por eso vean ustedes que este mismo Isaías 30:21 reafirma esto que dice, por supuesto. Que dice, ¿verdad? Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torcéis a la mano izquierda. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice Cristo. Juan 14, ahí está eso. Y 2 Samuel capítulo 22, versículo 37. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Otras versiones dicen, mis tobillos no han titubeado. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Cuando usted anda en el Señor, sepa una cosa muy interesante. Él a usted nunca lo va a dejar. Él, nunca lo va a dejar ir por un mal camino. El Señor es el que nos tiene preparado un futuro y una esperanza, como dice Jeremías 29, capítulo 29, versículo 11. Nada. Él nos tiene preparado un futuro. Todo lo que ocurre en nuestras vidas ocurre para darnos una enseñanza, para irnos puliendo, para hacernos diferentes. Sepan ustedes en ese sentido que la palabra de Dios es muy clara y que en ese aspecto nos lleva al Señor. Por eso es que ilustro esta diapositiva con una persona que tiene una brújula en la mano y adelante tiene todo un camino. Sepan ustedes una cosa. Cuando uno anda en un automóvil, el automóvil tiene espejos retrovisores y tiene parabrisas, entre otras cosas. En el espejo retrovisor yo veo lo que está quedando atrás, pero es pequeño. Y lo que está quedando atrás va quedando atrás. Yo no tengo que andar viendo lo que está atrás. Yo tengo que ver lo que está adelante, porque adelante tengo un parabrisas. Tengo una ventana grandísima. Eso es parabrisas, una gran ventana. Y tengo por delante todo un camino, del cual yo tengo que seguir las instrucciones y orientaciones dadas por el Señor para seguir por un camino estrecho que me lleva precisamente a tener la corona prometida. La carrera es personal, es propia. Sigamos ese paso, sigamos hacia adelante, no nos quedemos atrás. Nosotros tenemos que continuar siendo esos embajadores que seamos ejemplo para otros y que otros quieran decir, yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que ella tiene, porque te veo diferente, te veo más radiante, te veo más joven, te veo... Ese es el asunto. Sigamos hacia adelante, por supuesto, tomados de la diestra del Señor. No dudemos, no dudemos, no dudemos de ello. Y verán cuán bueno es el Señor, cuán bueno es el Señor. El Señor nos tiene preparado cosas grandes, cosas maravillosas nos tiene preparadas el Señor. Ustedes no se imaginan ustedes todo lo bueno que tiene el Señor para nosotros deparado. Imagínense ustedes que dice aquí Deuteronomio capítulo 6 capítulo 6 versículo 1 al 3 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pisáis vosotros para tomarla. O sea, vean qué interesante. Si usted cumple las instrucciones, orientaciones y mandamientos dadas por el Señor, las bendiciones lo van a alcanzar, como dice Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Y del versículo 3 al 14 vienen todas bendiciones. La alcanzarán. Si usted obedece, las bendiciones te van a alcanzar. Pero es interesante esto de Deuteronomio 6.1. Repito, ¿verdad? Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que os pongáis por obra en la tierra a la cual pisáis vosotros para tomarla. Si la bendición no va a alcanzar a usted, sepa una cosa: el terreno que usted pisa va a ser un terreno de bendición. Recíbalo, reciba esa palabra. Va a ser pero, ojo, cumpliendo lo que el Señor manda. Versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y 3, versículo 3: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y ahí vienen los mandamientos, pero vean interesante. Todo lo que el Señor nos tiene deparados a nosotros, depara un futuro y una esperanza. O sea, tenemos grandes cosas y seguimos las instrucciones y orientaciones del Señor. Dificultades, tribulaciones y pruebas habrán sí, porque son pruebas que nos pone el Señor en el camino, o que permite el Señor que se den, para que nosotros aprendamos algo de ello, y en vez de ver las crisis, veamos las oportunidades que hay en ello para crecer y para salir adelante. No es fácil, no. El camino del cristiano no es fácil, pero les digo, nos tiene para un futuro y una esperanza. Este es un tiempo para cambiar. Este es un tiempo para cambiar. Se lo digo yo en este momento, que estamos terminando el mes de diciembre, 30 de diciembre. Esta es la última prédica del año de Hablando con Dios, del espacio Hablando con Dios. Seguiremos el próximo año, por supuesto, pero es un tiempo para que reflexionemos, pensemos en lo que hemos hecho, bien, mal, pecados de acción, pecados de omisión, aprendamos, confesemos nuestras faltas, sigamos hacia adelante, porque el año entrante nos tiene deparados grandes bendiciones, victoria, nos tienen deparadas muchas cosas. Tengámoslo siempre presente, reciba esa palabra usted en este momento. Cerramos con esta oración. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado, Señor, que esta palabra que nos has permitido entender el significado que tiene que tener nuestros corazones, el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, un nacimiento que tiene que ser dentro de nosotros, que nos dejemos embarazar de tu palabra, así como María se dejó embarazar del Espíritu Santo cuando ella dijo: hágase en mí según tu palabra, y ella se dejó embarazar de Cristo, a quien dio nacimiento para todo el mundo, porque Él vino para todos vino. De igual manera que nos dejemos embarazar por esta palabra para llevarla, para hacerla rema en nuestras vidas y para llevarla a otras personas que lo necesitan, una palabra de aliento de tu parte, Señor, que seamos nosotros esos voceros, esos shofares, esas herramientas de carácter profético, que llevemos esa palabra revelada, Señor, que trae liberación, que trae sanación, que trae salvación, sanación, liberación. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre bendito y misericordioso, que te glorifiques en nuestras familias, que te glorifiques en nuestros ministerios, en nuestros trabajos. Glorifícate, Padre celestial, toma el control de nuestras vidas, oriéntanos, guíanos, háblanos en sueños, háblanos a través de tu palabra, instrúyenos, oriéntanos, Señor, abre nuestros sentidos espirituales para ver precisamente tu mano prodigiosa actuar, Señor. Cuando nosotros hacemos lo posible, veremos tú hacer lo imposible, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Padre celestial, que este año que viene es un año de bendición, es un año en el que vamos a tener nuevamente un nuevo andar en Cristo, Señor, y tendremos un nuevo hablar también, un nuevo ver, un nuevo escuchar, un nuevo sentir, Señor. Dejamos atrás el pasado, Señor. El pasado ya no es,
fue pasado. Estamos ahora en este momento actuando en este presente, porque sabemos que el futuro ya tú lo tienes escrito en nuestros libros de las vidas. Ya tú sabes a dónde vamos, que vamos hacia nuestra tierra prometida. Pues en el nombre de Jesús declaramos que vamos caminando tomados de tu diestra, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda de tu palabra, Señor, sabiendo que tú nos tienes deparado un futuro y una esperanza. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra, y declaramos hecho esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado en esta emisión. Les recordamos revisar esta palabra, compartirla, por favor. Le pedimos que comparte esta palabra con otras personas, porque pueda ser de bendición esta palabra, que puedan revisarla en el Facebook, en el Facebook de Radio Costa Rica, y que también puedan ver la grabación de la misma en el canal de Casa de Bendición CR. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos y todas. Pues el Señor me los siga bendiciendo y me les siga prosperando. Les habló Arnoldo Mendoza. Bendiciones a todos y todas. Hasta una próxima emisión de Hablando con Dios, y que el año que viene sea un año de mayor bendición, prosperidad y de respuesta a peticiones hechas al Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta pronto.